Bien, hermanos, hoy vamos a concluir la serie que estamos teniendo que se llama Adán y yo. Y espero que a ustedes les haya interesado esta serie porque de alguna manera hemos estado viendo de la manera en que lo que ocurrió en el huerto del Edén entre Adán y Eva nos impactó a todos nosotros, ¿verdad? Y hemos revisado algunas cosas. Hemos visto cómo, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo entre este hombre, que hemos dicho que era un superhombre, que era un hombre perfecto, acabado de salir de la fábrica de Dios, que decíamos un poco para que nos entendiéramos, no tenía ni una verruga. Cómo este hombre que era la cúspide de la creación, que estaba por encima de todos los animales, que era lo máximo creado que existía ahí, fue tentado incluso por un animal inferior, ¿verdad? Sabemos que era Satanás, pero una de las cosas que estábamos especulando un poco porque no entendíamos por qué razón esta serpiente había hablado, habíamos dicho que era muy probable que Dios había permitido que fuera un animal para darle ventaja a Adán, de que Adán se diera cuenta que él estaba por encima de toda la creación. Él no tenía por qué ponerse a nivel de un animal. Él no tenía por qué emparejarse con una serpiente. Y hacíamos la aplicación de que a veces nosotros en nuestra vida espiritual nos dejamos interpretar la realidad espiritual por personas inferiores o con una inferior revelación sobre la realidad espiritual. Satanás y el mundo no te tienen que interpretar a ti la vida, no te tienen que interpretar a ti la realidad. A ti la vida y la realidad te la interpreta Dios, te la interpreta su palabra. Amén, hermano. Amén. Y veíamos este hombre perfecto, esta mujer perfecta, que fueron seducidos por un animal inferior. Y vemos que lo tenían todo, ¿verdad? Dios los había colmado de bendiciones. Había un montón de cosas que ellos podían disfrutar. Sin embargo, Satanás le llamó la atención sobre aquello que Dios en su palabra le había puesto un límite. Porque Dios era Dios. Dios tenía que en la vida de ellos, en el huerto de Edén, Dios tenía que seguir siendo Dios y el hombre tenía que seguir siendo el hombre. Amén. Amén. Y yo decía que la vida cristiana es así. Dios nos ha dado muchas cosas para disfrutar. Dios nos ha dado muchas cosas que en un sentido espiritual podemos comer. Han sido puestas para nuestras bendiciones. ¿Por qué nosotros tenemos que poner nuestra atención en aquello que Dios nos ha dicho? No traspases esos límites. Dios es mayor que nosotros. Amén. Y Dios dice cuáles son nuestros límites. Amén. De ese árbol ellos no podían comer. Decía el árbol del conocimiento del bien y el mal. Sabíamos que el hombre no conocía el mal. Y yo decía que bien hubiera sido que nos quedáramos así, Señor. Queridos hermanos, ignorantes del mal, no teníamos necesidad. No hacía falta que conociéramos el mal. Ese era un conocimiento de Dios. Y yo digo que aunque Dios no hace el mal, Dios tenía un conocimiento de concepto de lo que es el mal. Explicamos un poco, a mi punto de ver, modo de ver, explicamos qué es lo que era el mal. Decíamos que el mal es esa posibilidad que se abrió cuando Dios salió de su divinidad y de su perfección e hizo una criatura que lógicamente no era Dios. Una criatura perfecta, pero perfecta a su nivel de criatura. No era la perfección de las perfecciones que tenía Dios. En un sentido, y uso esto para que me entiendan, en Dios, solo para que me entiendan, ¿no? En Dios el mal estaba bajo control. Es como si Dios no podía hacer el mal. Pero al Dios salir de su divinidad y hacer una criatura, aunque esa criatura era perfecta, no era Dios. Y se abrió la posibilidad de que esa criatura fallara. Amén. Y de hecho la criatura falló. Cuando Dios decidió crear otra cosa que no era Dios, la posibilidad de la caída se abrió. Del fallo, la posibilidad del fallo surgió. Para mí, ese es el origen del mal. Satanás, y esto lo explicamos, esto es un poquito complicado, pero es así. Satanás no es, en un sentido, el creador del mal. El mal ya existía como una posibilidad, si no Satanás no lo hubiera hecho. Amén.
el mal existía como una posibilidad. Y es que, pues, en algún sentido, Satanás tomó esa posibilidad de hacer el mal. Se contaminó, una de las cosas, y yo no, más adelante vamos a hablar de Satanás, pero Satanás quiso ser igual a Dios. Amén. Y con ese mismo truco le viene al hombre. Tratando de hecho lo logró, meterle la idea en la cabeza al hombre de que él podía ser Dios, que él podía ser el dueño de su propio destino, que él podía ser, y, hermano, no anda Satanás convenciendo a los hombres hoy en día, de hecho los ha convencido. Yo decía que en el huerto del Edén, Adán tenía la ventaja, porque decíamos, y esto es importante, Adán no solo era perfecto y no estaba inclinado hacia el mal, Adán estaba inclinado hacia el bien. Adán no tenía esta naturaleza en nosotros, esta contaminación interna a nuestros miembros que tienden a hacer el mal aún desde la infancia. Adán, al contrario, estaba inclinado hacia el bien, hacia Dios. Él tenía la ventaja y él pudo haberle dicho a Satanás, pudo haber a Eva, que fue la tentación vino a través de Eva, pero ellos tenían la capacidad, aún Adán tomando autoridad allí en el Edén, porque parece ser por la descripción que Adán estaba allí, ya eso lo vimos y eso lo leímos, él pudo haber rechazado a Satanás e imponer su autoridad, su relación, su intimidad, su espiritualidad, su cercanía con Dios. Decidió, uno de esos grandes misterios, decidió salir de su perfección y desobedecer a Dios. Traspasar los linderos, pasar aquello que Dios se ha reservado para sí. Y en la vida cristiana hemos dicho que Dios siempre se ha reservado una porción que ha dicho, esto es mío, no la cruces, no traspases, solamente yo soy soberano de esa porción. Y poníamos hasta el ejemplo del diezmo, por poner uno. Entonces, no traspases donde Dios te ha dicho que no pases. Ahorita vamos a leer la escritura, pero estoy recapitulando un poco todo lo que hemos visto. Amén. Hablamos de cómo hoy en día nosotros tenemos la televisión, la psicología, la sociología. Todo el mundo viene interpretando la realidad, muchas veces en contra de lo que Dios dice. Y yo decía que Adán estaba en ventaja. Nosotros, después de la caída, por la contaminación que entró por Adán, eso también lo vimos, más bien estamos en desventaja delante de Satanás. Por esta inclinación estamos en desventaja, porque los deseos, nosotros queremos hacer, los deseos que batallan en nuestros miembros son contra Dios. Y en ese sentido, Satanás tiene una especie de agencia dentro de nosotros, tiene la ventaja sobre nosotros. ¿Cómo nosotros ganamos la ventaja sobre Satanás? ¿Cómo invertimos esto y nos ponemos nosotros encima de Satanás? Con Cristo. Amén. Amén. Porque decíamos que a Cristo le decía el segundo Adán y que Cristo había vencido donde Adán fue derrotado. Amén. Entonces Cristo, y es interesante porque hablábamos de la doctrina de Adán como la cabeza federal de la creación, que lo que pasó en Adán, que en Adán estaba siendo probada toda la humanidad, todos nosotros. Adán nos representó en el huerto de Edén a todos los hombres. Y por eso cuando Adán pecó y Dios pronuncia la sentencia, Dios no tiene que repetir la prueba y el experimento con todos nosotros, porque Dios no iba a crear más ningún otro hombre. Íbamos todos a descender de Adán. Y ya la descendencia venía contaminada. Si lo mejor de lo mejor, y esta era la lógica, si lo mejor de lo mejor falló, no había que repetir el experimento en lo dañado, la descendencia. Y por eso el pecado entró al mundo por un hombre. Pero Cristo era el segundo Adán, porque Cristo también nos representó, pero nos representó en la cruz del Calvario. Y entonces la realidad de Cristo por la fe se convierte en la realidad nuestra. La vida de Cristo por la fe se convierte en la vida perfecta de Jesús. Yo les decía a ustedes que Cristo, porque a veces nosotros pensamos, Cristo vino a morir por nosotros, no, pero vino a vivir también por nosotros.
La imputación no es solo de su muerte, es de su vida también. Amén. Amén. Cristo vino a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. Y vino a pagar la deuda de muerte que nosotros no podíamos pagar por cuanto estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Ya estábamos todos contaminados. Entonces, Adán nos representó, si se quiere, para mal. Y Cristo nos representa para nuestro supremo y eterno bien. Amén. Cristo venció donde Adán falló. Satanás no, con este no pudo Satanás. Y Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Y vino a pagar por la muerte nuestra. Vino a pagar nuestra deuda delante de Dios. La sentencia que se pronunció sobre cada uno de nosotros, Cristo la tomó en su cuerpo. Amén. Amén. Todas estas cosas las hemos visto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué sigue ocurriendo allí, por favor. Y usted dirá, ay, mi madre, ahora sí se va a demorar. Vamos a leer un poquito. Yo voy a tratar, yo creo que todo lo más importante ha sido dicho, porque se llama Adán y yo. Y yo creo que ya entendemos qué tiene que ver Adán y yo. Adán y usted. Dice Génesis 3, versículos del 7 al 24. Ahí fue donde terminamos. Recuerden, toman el fruto, no la manzana. ¿Verdad? Un error que cometemos, ¿no? Que la manzana, la Biblia no dice que fue una manzana. Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Fíjense. Entonces fueron. Hasta ese momento esto no está ocurriendo. Cuando ellos traspasan, algo se rompe en la inocencia de esta gente, ¿no? Y empiezan a experimentar sentimientos desconocidos para ellos, como por ejemplo la vergüenza, la vulnerabilidad, el miedo. Todo eso son nuevas emociones que están experimentando. Y tú dirás, pastor, pero yo estoy bien familiarizado con la vergüenza, con el miedo y todo eso. Pero ellos no. De ahí viene todo esto. En un sentido, estos sentimientos se inauguran en la personalidad de ellos. Y son malos todos. Son parte de ese conocimiento del mal que le viene. O sea, vergüenza, miedo. Esos son malos sentimientos, hermano. Esos sentimientos no van a existir en la eternidad. Vergüenza, miedo, vulnerabilidad, orgullo, porque hay un poco de eso también. Incluso hay un poco hasta de salvación por obra, porque ellos se quisieron vestir. Pero vamos a ir. Dice, y conocieron que estaba desnudo, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Comenzamos, hermanos, con hábito de huirle al Creador, de escondernos del Creador, y hasta ahora nuestros días nos estamos escondiendo del Creador. Hasta nuestros días estamos huyendo de esa voz que continúa llamando y continúa tratando de acercarse a nosotros y de que nosotros nos acerquemos a Él. Pero ¿cómo pasa eso? Estamos hablamos hace 2 mensajes de un ambiente paradisíaco, de un montón de cosas lindas, un huerto lindo con minerales, de un mandato cultural. Hablamos del mandato cultural, ¿verdad? De un mandato de Dios a darle riendas sueltas a la creatividad, a la creación, al desarrollo, a la iniciativa. Pasamos de una relación estrecha con el Señor donde Él era el Dios de Adán, el amigo de Adán, a convertirse en el miedo, en el terror. Y Adán se esconde. Amén. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice una cosa y dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le dice, ¿quién te enseñó eso?
Ellos no tenían concepto ninguno de desnudez. Ellos estaban completamente seguros el uno con el otro. Es como si Dios le estuviera diciendo, ¿quién te enseñó a tener esa vergüenza de tu cuerpo, que el cuerpo que yo te he creado, que yo te hice? O sea, ¿quién te enseñó a que eso era malo? ¿Quién te enseñó a huir y a taparte y a cubrirte de la compañera y a romper ese pacto? Son palabras. Me gusta lo que dice John Piper con respecto a eso. Dice Piper que ahí se rompe el convenio del amor. Y cuando el convenio del amor se rompe, sobre todo en la pareja, y aquí tenemos también, aquí estamos asistiendo a la primera disfuncionalidad familiar. Los cónyuges ya no se sienten seguros el uno con el otro. Ni qué decir con Dios. Ya ellos no se sentían seguros ni con Dios. Pero se cubrieron porque también se sentían inseguros. Ya no había un ambiente de seguridad en la pareja. Y ya me daba vergüenza mi cuerpo, me daba vergüenza como yo soy. Y necesito poner cosas entre tú y yo. ¿Amén? Amén. Máscaras, disfraces, cosas que no son auténticas, que no son originales. Y el hombre respondió, aquí viene lo que digo, la disfuncionalidad familiar. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Noten algo. Según Adán, ¿de quién es la culpa? ¿De quién? Espérate, pero hay otro culpable detrás. No, de Jesucristo. No, Jesucristo no estaba. De Dios. ¿Verdad? Hay dos culpables, ¿verdad? La mujer que me diste. Y Dios. Pero si éramos amigos hace un ratito éramos amigos. ¡Ey! Nuevo sentimiento. Vergüenza. Dice alguien que la vergüenza nos lleva a lash out, ¿verdad? La vergüenza nos lleva a herir a otras personas. La vergüenza nos lleva a airarnos con todo el mundo menos con uno mismo. Porque ¿quién comió el fruto al final? ¿Fue Dios? Ellos comieron. Y parece ser que Eva no se lo embutió, ¿verdad? Y le echamos mucho la culpa a veces a las mujeres. Pero yo creo que a Adán le faltó liderazgo allí. Y yo creo que estamos asistiendo al primer hombre mandilón que la historia registra, que no supo decirle a su mujer, ¿de dónde tú sacas ese fruto? No, que la serpiente, no, bota eso, que serpiente, ¿de qué cosa? Dios ha dicho que no comamos ese fruto. Ajá. Hay quien dice, le pone romántico y dice, no, pero es que él la quería tanto, que ya cuando la vio que ella se embarcó, dijo, pues ya me voy a embarcar con ella. Y embarcaron bien a todas las... Es más, nos han embarcado a todos, ¿eh? Pero no, nosotros seguimos comiéndonos del fruto y seguimos dejando que la mujer nos traiga los otros frutos prohibidos, ¿verdad? Que podemos decirle, no, Dios me ha dicho que de ese no. Entonces, ¿qué es la descomposición familiar muchas veces, hermano? Falta del liderazgo varonil. Una de las cosas que ha hecho Satanás en nuestros tiempos, fundamentalmente aquí en los Estados Unidos, es la desmasculinización del hombre. Hermano, ustedes no han visto en esto se ve un poquito más en... Si usted no ve series americanas y no le ha dado mucho a porque esto es una cosa que anda en esta cultura, ¿no? Si usted no ve muchas cosas americanas y no ve muchas películas, a lo mejor no se da cuenta. Pero usted no se da cuenta cómo las series que vemos hoy en día modernas pintan siempre al hombre como un guaná, como un imbécil. Sí, no, a lo mejor una hermana aquí dice, es verdad que lo es, pero es porque está bajo esa influencia. Y si usted se le deja, hermano, y usted lo es, pues no, originalmente no era así. De hecho, debe haber una dependencia, fue creada también, pero como una dependencia, como la ayuda idónea de Adán. Pero el líder, y esto no le gusta mucho a la sociedad políticamente correcta de hoy, pero el líder de un hogar es el hombre. ¿Verdad? Y escucha eso, varón. Ay, pero y hay hermanos que dicen, ay, pero es que a veces tiene cada ideas dirigenciales.
Bueno, tú estás ahí para ayudarlo, ¿verdad? Y para eso también está el Evangelio. Para eso está Jesucristo, para restaurar el hombre a su lugar y la mujer a su lugar. Amén. Para eso está el cristianismo. El cristianismo tiene respuesta para todas las disfunciones familiares. Amén, hermano. Amén. Pero la mujer que me diste, no. Tú tenías que haber decidido por Dios antes que por cualquier otra cosa, sea una serpiente de este mundo o sea una mujer. Tú debías haber controlado espiritualmente tu hogar. Porque es un problema espiritual lo que estábamos aquí ventilando. Ten cuidado cuando los problemas espirituales asaltan tu casa, no los dejes para que otra gente sea que lo resuelva, querido varón. Pero es el sacerdote del hogar. Pero como quieras, si tu hogar no tiene un varón, todavía, como Eva, tú estás obligada a obedecer a Dios. Porque ante el liderazgo de cualquier varón se encuentra el de Dios en tu vida. Amén. Así que tampoco hay justificación. Ay, pero es que como yo no hay hombre en mi casa, yo imagino que tengo que hacer. No. Dios es suficiente para tu vida. Jesús es suficiente para tu vida. ¿Amén? Entonces, la mujer que me diste, dice el versículo 13, y yo no lo leí completo y volví a empezar por el tiempo. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente. La serpiente me engañó. Pasa como el cuento del Bareguede, ¿no? No lo voy a hacer aquí. No, porque es malo. Es un juego de culpa, ¿no? De un borracho que agarran 3 personas y agarran a 2 mujeres que habían hecho algo malo y al final nadie era, y el borracho dice, al paso que va esto aquí, el único soy yo. Entonces, en este ambiente no hay culpable. Es Dios. Y usted dirá, eso está tan lejano. Ya nadie le echa la culpa a Dios de lo que le pasa. Claro que sí. Usted no ha ido gente por ahí, porque eso es una cosa que a mí me saca de aquí. Usted no hay gente ahí como le dice, ¡ah, si Dios es tan bueno! Porque hay muerte y hace... Hermano, eso me tiene a mí hasta el copete. Es más, cuando una gente viene y me dice eso, yo ya apago. Ya no quiero seguir hablando. No, porque ¿por qué? Si Dios es tan bueno, hay guerras y hay muertes y los niños sufriendo y los indios de allá que no conocen el Evangelio. Eso no es culpa de Dios. El hombre decidió volverse contra Dios y Dios se lo ha permitido. Escogimos el mal, escogimos la serpiente y todas las pasiones malas que se desataron por el conocimiento del mal ahora viven en nosotros y las desplegamos por el mundo entero. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos y todas estas cosas? ¿De uno mismo? ¿Quién ha arruinado el mundo? ¿Ha sido Dios? Hemos sido nosotros. Es más, Dios en su infinita gracia previene que no hayamos acabado con él ya. Porque Dios tiene un plan. Y uno de los más grandes preservos que existe en la humanidad, ¿sabe quiénes son? Nosotros, el pueblo de Dios. ¿Amén? Nosotros, el pueblo de Dios, somos uno de los grandes preservos. La sal que impedimos un poco de contaminación. ¿Verdad? Por eso los cristianos estamos más que nunca, hermanos, a vivir una vida santa. ¿Qué es lo que es un cristiano que no vive una vida santa, que tiene una doble vida, que anda por ahí en pecado, en las mismas cosas, en todas estas cosas adámicas? Por eso es un daño tal, es un daño terrible. Por eso siempre que en el pueblo de Dios se encontraba pecado, ¿qué le dijo Natán a David cuando cayó? Le dijo, lo que tú has hecho ha sido causa de que todos los pueblos aquí alrededor hablen mal de Jehová, parafraseando. Entonces, en algún sentido, cuando nosotros escogemos vivir una vida pecaminosa, nosotros que somos llamados más bien a traer luz, cuando la luz en nosotros no anda muy clara,
hacemos un daño terrible. Un cristiano viviendo una doble vida hace un daño tremendo. Un hermano o una hermana con doble vida, con mala reputación, haciendo cosas que no debe hacer, sabiéndose que es seguidor de Jesucristo, hace tremendo daño. Sin embargo, un hermano que vive una vida santa, que está lleno del Espíritu Santo, que está lleno de Cristo, donde quiera que llega, es bendición. Trae luz y la gente mira a él y trae respeto. Yo no digo a veces esos cristianos, como he dicho ahorita, porque dije en otro mensaje, cristianos esos que parecen de pedantería cristiana. No, el cristiano humilde, sencillo, amoroso, ¿verdad? Preocupado por sus coiguales en un centro de trabajo, en una escuela. Él se convierte en una bendición. Y es el lugar donde todo el mundo cuando tiene problemas va. Amén. Porque si tú eres un cristiano, y para esto no tiene que ser el apóstol Pablo, pero si tú eres un cristiano fiel, yo estoy seguro que en más de una ocasión alguien en tu entorno ha venido y te ha dicho, ay, ora por mí. Porque saben. Oh, mira, tengo un problema, yo quiero hablar contigo, ¿qué puedo hacer? Amén. Amén. Somos la sal de la tierra, hermano, preservamos. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti. Aquí viene la primera profecía maravillosa del Salvador, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Ven? Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, va a acabar, la herida en la cabeza es mortal, es final, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente va a lanzar unos clavos sobre el calcañar y sobre las manos, pero Cristo, He will deliver the final blow en la cabeza de Satanás y del enemigo. ¿Amén? Hace poco cuando hablaba con esta persona que se le suicidó su hijo y que me decía que había una historia de varias gente, como que 5 en la línea familiar que se habían suicidado y de la misma manera. Y hay quien piensa que eso no es nada, eso no es Satanás. ¿Qué es lo que es Satanás? Maldición. ¿Y sabe lo que le dije? Sin tener, porque yo tengo cómo interpretar esa realidad, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, ¿tú sabes cómo se corta eso? Dile a tu amiga. Yo sé que ahora la cosa está difícil, pero cuando ella esté abierta a escuchar, ¿sabe cómo se corta eso? Con Jesucristo en la casa. Amén. En el corazón de una familia. La familia que recibe verdaderamente a Cristo en su corazón, que entregan su vida a Jesús, que el Salvador viene a morar ahí, se corta esa línea de suicidio. Más bien empieza una línea de bendición. Amén. 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 Porque ¿qué es eso? 5 suicidios en toda la ascendencia familiar. De la misma manera. Pero esto no es para asustar. La gente entra en una mística. Ay, Dios mío, si me pasa. Si tú eres cristiano, el diablo tiene un golpe mortal en la cabeza con respecto a ti. Hermano, no podrá destruirte nunca. Tú sabes que si tú eres cristiano, tú eres indestructible e invencible. Eternamente salvado y preservado para Dios. Amén. Por el segundo Adán. Aleluya. Cristo Jesús. Amén. Dice la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, cuando darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo no siento que debo ahondar en eso, porque eso está fácil de ver. Ya esto no se trata de que yo soy complementario, ¿verdad? Hoy en día hay cristianos que son igualitarios y hay otros que son complementarios. Yo pienso que el hombre y la mujer tienen diferentes roles que se complementan. Amén. Amén. Eso es lo que yo pienso. Que el hombre y la mujer se complementan. No que son iguales, pero esto aquí no se trata de complementarismo, esto se trata, parece, de un abuso pernicioso y constante que se va a verificar en la relación entre un hombre y una mujer. Dice, y él se enseñoreará sobre ti. Hay algo de irrespeto ahí, ¿verdad? Ya no se trata de que él va a ser tu líder, ahí dice, él se enseñoreará. Como parte de la maldición.
Y ya ustedes escuchan, oyen las cosas que se ven por ahí, los feminicidios, los maltratos, ¿verdad? Una de las llamadas más comunes que reciben la policía, nos han contado aquí los amigos, precisamente violencia doméstica. Hombre con un señorío, con un irrespeto que va más allá y que cae en la violencia física. Un detenido. No voy a meter mucho más ahí, hermano. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo, ¿qué cosa? Volverás. Parece que no íbamos a ir ahí, no era el plan inicial, ¿verdad? Pero el pecado rompió algo, además desató una maldición sobre toda la creación. Y vemos ahora una creación que ya no es el huerto placentero que rinde frutos al hombre. Ahora las cosas se van a poner más difíciles, ¿verdad? Y yo decía que Dios nos había hecho para que laboráramos y para que cultiváramos y para que nos desarrolláramos, pero ahora nos va a costar, ¿verdad? Y vamos a hacer, y en nuestro trabajo y en nuestro esfuerzo, vamos a ser víctimas, vamos a padecer del pecado y de la corrupción en otros, ¿verdad? Queridos hermanos, porque a veces trabajar es difícil, no solo porque por el strain, el esfuerzo físico, mental que lleva a trabajar, sino también por el esfuerzo físico a veces y hasta afectivo y mental que conlleva convivir con otra gente mientras trabajamos. Amén, hermano. Amén. Porque a veces realmente sentimos que el trabajo es angustioso, pero no solo porque es difícil, no solo porque no nos gusta tenemos que hacer aquello, no lo que soñamos, sino lo que la vida nos ha impuesto, sino por todos los pequeños detalles que conforman trabajar hoy en día. El jefe, los compañeros de trabajo, etc. Amén. Y lo difícil, la tierra que se vuelve y todo. Mire, hermano, con la maldición Dios removió un sostenimiento perfecto que tenía sobre la tierra. Todavía Dios sostiene, y hay muchas de estas cosas que no sabemos. Todavía Dios sostiene la tierra, y sostiene el universo, y sostiene la naturaleza. Pero no en una manera perfecta como antes. Algo de parte de ese sostenimiento espiritual perfecto que Dios tenía ha sido removido, y ahora la tierra nos produce terremotos, y nos produce tornados, y nos produce tsunami, y produce volcanes, y vemos un desorden. Pero no solo eso, sino que la tierra tiende, lejos de tender hacia una perfección, tiende a un desorden. ¿No, verdad? Todo tiende a un desorden. Los hermanos tenemos que estar luchando contra la tierra para mantenerla en orden, y contra algunas cosas no podemos. Cuando se desata un volcán, sal corriendo, porque eso no se puede tapar. No es que le voy a poner una tapa. Amén. Algunas cosas le buscamos un paliativo y tratamos de controlarla, pero hay otras que se vienen sobre nosotros y acaban y destruyen, y parece como que la humanidad vive luchando contra esa maldición en los hombres y en la naturaleza. Cristo va a restaurar todo eso, querido hermano. Cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Cuerpo nuevo, glorificado, ¿verdad? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Primero intentaron taparse, ¿verdad? Intentaron cubrirse en una especie de, pudiera interpretarse como una especie de intento de salvación por obra. Y Dios mismo viene y los cubre con pieles. Y ocurre el primer sacrificio, el primer derramamiento, la primera ilustración de que el pecado en el hombre solamente podía ser propiciado, podía ser cubierto con muerte, con sangre y con muerte. La gente dice, no, que por la sangre de Jesús, no, con muerte.
Eso es importante. La gente dice, no, la sangre, no, si hubiera sido sangre, Cristo se hubiera hecho una cortadita, hubiera echado sangre en el piso y ya, ¿verdad? La sangre es un emblema de su muerte, lo que significa. Estos animalitos no le hicieron una cortada, no, estos animalitos fueron sacrificados, fueron muertos y Adán y Eva fueron cubiertos con su piel. ¿Quién los cubrió? Dios mismo. Dios mismo. Y ropa fue la respuesta a esa vergüenza. De alguna manera Dios pensó que era apropiado que ellos se cubrieran. Y Dios mismo vino después y los cubrió. Y la ropa viene siendo como una ilustración de lo perdido. ¿Sabe? La ropa viene siendo como una ilustración, como una confesión de que algo se perdió. Y una manera de tratar de copar con esa pérdida. Pero lo importante aquí es que Dios le pareció bien, y le voy a decir por acá este punto, le pareció bien que cubrir al hombre. Y por eso usted dirá, bueno, y toda esta desnudez pública que nosotros tenemos, ¿verdad? Ese espíritu de desnudez, la ropa cada día más corta, a veces no hay mucho reparo en exponer el cuerpo. Rebelión agregada. Sacarse las ropas es rebelión, porque Dios nos cubrió. En el estado en que estamos, Dios dice, necesitan ropa. Necesitan ser cubiertos. Y hay otro extremo de eso, amén, que es usar entonces la ropa, el exceso de ropa, como símbolo de poder, de dominación, de gloria, etc. La respuesta no está ni en sacarse la ropa, ni en ponerse demasiado. La respuesta está en la sencillez y en la simpleza. Un retorno a la simpleza en la vida del hombre. Amén. Pero Dios los cubrió. Y echó fuera al hombre y puso, ya aquí termino hermano, al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque Dios no quería que el hombre extendiera su mano, comiera el árbol de la vida y viviera eternamente en ese estado. Iba a morir. Fue la sentencia, la paga del pecado es muerte. Pero hay vida. Hay vida por otra vía. Hay otro árbol. Ese Dios puso querubines para que no accediéramos a él, pero Dios nos ha dado otro árbol mejor. Se llama Jesús. Amén. Amén. Dice Juan 15 del 1 al 5: yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo decía que Jesucristo es el regreso al huerto, sobre todo al huerto interno. Aquí lo vemos que Él es la vid verdadera, Él es el verdadero árbol de vida. Amén. Amén. Y nosotros tenemos acceso a Él. Ese no está vetado, ese no tiene querubines. Ese está abierto para todos nosotros. Nosotros podemos recuperar aún más de lo que perdimos en Adán, en Cristo Jesús. Amén. Podemos reconciliarnos con Dios, podemos salir del escondite espiritual. Aleluya. Y decirle al Señor, aquí estoy yo. Aleluya. Y decirle, Jesús, yo creo en ti, yo creo que tú eres mi sustituto, yo creo que tú eres mi árbol, yo creo que tú eres mi pan verdadero, mi fruto. Yo quiero volver a ti, quiero volver a Dios. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. La herida que hablaba al principio, ¿verdad? Entonces, por la fe, la maldición de Adán es deshecha en nuestras vidas. Y la vida de Cristo nos es otorgada. Amén. El acceso al Padre. Romanos 5, del 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Cristo es el camino, el regreso al árbol. Cristo es la entrada, es la puerta al nuevo huerto que se llama Reino de los Cielos para siempre. Tú no tienes que vivir en la pérdida y en la vergüenza ante Dios, porque ¿contra quién fundamentalmente se escondió y cuál es la vergüenza más grande de Adán? Contra Dios mismo. Por la fe en Jesús, Dios te puede dar una posición diferente de hijo, de reconciliado, de coheredero con Cristo, darte mucho más de lo que tuvo Adán. Adán tuvo un huerto terrenal y tú puedes tener, como habíamos dicho, aún en esta tierra 100 veces más, pero más que nada la vida eterna. Amén. Un día vamos a morir, hermano, y vamos a morir todos, pero para aquellos que están en Cristo se va a abrir una realidad que es imposible de describir con palabras. El apóstol Pablo no pudo describir con palabras. Y entrando a ese lugar vas a estar ahí para siempre. No más serpiente, no más vergüenza, no más tentación, no más enfermedad, no más tierra vuelta contra uno. Pero tienes que creer en Cristo Jesús, porque Él es quien hoy te está llamando. Y ya no quiere Dios cubrirte con pieles ni con animales. Dios quiere cubrirte con la sangre misma, con la muerte de su Hijo amado, del Cordero perfecto, inmolado por ti y por mí, de Jesús, en cuya fe todos tus pecados son perdonados y cancelados. Y aquella sentencia de muerte es completamente, y de destitución, completamente apartada. Amén. Amén. Gloria a Entonces, Dios. yo quiero hacer un llamado antes de Aleluya. terminar. ¿Habrá alguna persona hoy aquí que ha escuchado, quizás ha estado en esta serie, quizás no, ha estado en uno, ha estado en dos, pero has entendido la realidad del pecado que mora en ti y el nivel de perdición que vive en nosotros y de contaminación, y queremos ponerle un fin a eso? Queremos acceder a Cristo como nuestro Salvador. Hemos visto esta realidad y le creemos y le queremos. Le creemos y le queremos. Si hay alguien hoy aquí que quiera recibir a Jesús como Salvador personal, levante su mano y vamos a orar por él. ¿Habrá alguien? Si no, pues le damos gracias a Dios. Y no sé si Jessica va a venir. Vamos a terminar, ahora cuando Jessica venga vamos a terminar cantando, pero ojalá que usted aplique todas estas enseñanzas, hermano, en su vida, para que tenga paz, para que tenga bendición, para que esté seguro, para que no tenga que esconderse. Amén. Dios nos bendiga. Padre, gracias te damos por este tiempo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, revélanos